quiero sentir tu cuerpo juntito al mío, porque mi alma no tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, me estás acercando un poco. En vez de ponerte a pensar en... Ella es Anita María Muñoz. Inolvidable, así me dicen mis examores. Soy el belicón, el que no se mueve sin tener un combo. Marrano. Estoy ansioso de veras. Historia universal contemporánea. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Alemania invadió a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, la Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental en primavera de 1940. Alentada por los alemanes, la Unión Soviética ocupó los estados bálticos en junio de 1940. Italia, miembro del Eje, países aliados con Alemania, se sumó a la guerra del 10 de junio de 1940. Del 10 de julio al 31 de octubre de 1940, los nazis libraron y finalmente perdieron una batalla aérea contra Inglaterra, conocida como la Gran Bretaña. Se sabe que los derechos humanos los tenemos todos por el simple hecho de existir. Sin embargo, en 1945, al conocer todo lo realizado por Alemania en cuanto al tratado de personas, las potencias no tardaron en crear una solución. Es por ello que surge la Organización de Naciones Unidas, y más adelante se aprueba la Declaración de los Derechos Humanos. Antes que nada, es fundamental mencionar la manera en que muchos individuos fueron tratados durante la Segunda Guerra Mundial, haciendo énfasis en la palabra holocausto y de ahí a los judíos. Así pues, hemos de saber que estas cosas ya existían antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1933 ya existía la discriminación hacia los judíos, por lo que se trasladaban a distintas partes. La manera en que eran sometidos a torturas, a esclavitud, a servidumbre, a la libertad de pensamiento, de conciencia y a religión, fue un hecho que vivieron en esta guerra. En 1941, los campos de concentración de Alemania fueron utilizados por primera vez para llevar a cabo los asesinatos en masa. Se llevaron principalmente con cámaras de gas. En 1942, los países aliados sospechaban de lo que sucedía en Alemania. Sin embargo, no había pruebas suficientes que soportaran estos hechos. En 1945, al finalizar la guerra y con la liberación de los que estaban en los campos de concentración de los países aliados, supieron lo que se estaba haciendo en Alemania. Esto hace preguntarse por qué no al finalizar la guerra no se castigó a los culpables, o a los líderes por lo menos. Esto es porque no existía a nivel mundial, sino que en octubre de 1945 se crea la ONU, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de mantener la paz, seguridad y fomentar la cooperación internacional. Uno de los primeros fines de la organización fue darle forma y validación a los derechos de cada individuo, por lo que en 1948 se aprueba la Declaración de los Derechos Humanos. Sin embargo, como dice el nombre, era una declaración, y por ende, las naciones no estaban obligadas a cumplir con ella. La Segunda Guerra Mundial no solo dejó millones de muertos, sino que produjo una debacle económica que potencializó la balanza comercial. Gracias al aumento de las exportaciones de productos estratégicos como caucho, natural, balsa, arroz y chinchona, cuya demanda se incrementó notablemente para satisfacer la necesidad de las naciones beligerantes. La Organización de las Naciones Unidas asumió la responsabilidad de fomentar la cooperación económica y social y la independencia de los pueblos que antes eran colonias. Se calcula que Europa perdió aproximadamente el 50% de su potencial industrial, otro tanto sucedió en Japón. Como sabemos, la guerra ha provocado daños insuperables,
daños humanos e infraestructurales. Pero, ¿qué pasó con la naturaleza? El efecto sobre el ambiente inmediato fue una devastación total. El calor extremo de la radiación térmica quemó todo en su camino, incluyendo animales, árboles, edificios y personas. La radiación nuclear penetra el cuerpo y muchos de los que no murieron por las quemaduras desarrollaron posteriormente cáncer o deformidades genéticas. La bomba atómica dejó un polvillo radioactivo. Cuando una bomba explota en el aire, cae un polvillo que son átomos divididos que eran extremadamente radioactivos y peligrosos. Estos se transportan a través del aire y afectan un área demasiado extensa. Contaminación del agua. Las partículas radioactivas pueden viajar desde el sitio de la explosión de la bomba atómica y contaminar la vida acuática de los peces. Mutaciones genéticas. Esta consecuencia aparece en las siguientes generaciones. Muy pocas veces es tratable y afecta a las plantas, animales y humanos. Esto ocurría después de la contaminación. Impactos ambientales. El suministro de alimentos quedó totalmente inactivo y va a seguir así durante algunos años. Aunque la zona ya sea habitable, lo mejor es no cultivar nada porque podría tener efectos adversos en la salud de quien los consuma. La Segunda Guerra Mundial dejó erosión y falta de regeneración, muerte de animales así como dañar su sistema genético, muerte de peces y deterioro costero de los ecosistemas por efecto de contaminantes vertidos, minas marinas, explosiones en el mar, ruidos producidos por motores, humo, incendios y explosiones provocados por los combates o la quema de petróleo en el mar. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos médicos alemanes realizaron experimentos dolorosos y a menudo mortales en miles de prisioneros en los campos de concentración. Algunos de los avances científicos fue la transfusión de sangre, la cafeína sintética, la morfina, la penicilina. Intentaban buscar medios para prevenir y curar enfermedades y heridas. También intentaban tratar quemaduras. Los experimentos más crueles fueron el Escuadrón 731. El escuadrón creado por el japonés Shiroishi se dedicaba a hacer experimentos sobre armas biológicas y medicina entre los años 30 y 40. Experimentaban con variaciones de sífilis, gonorrea y lepra y otras enfermedades con los prisioneros y los metían en habitaciones con vidrio para observarlos. Los llevaban a quirófano, les abrían y les quitaban los órganos y se los volvían a colocar, todo esto sin anestesia. Lamentablemente hubo gente que sobrevivieron a estas operaciones, incluso amputando brazos y piernas. El experimento ruso del sueño. Este experimento es el más conocido. A finales de los 40 escogieron a 5 personas enemigos del Estado y les dijeron que si hacían unas pruebas serían liberados. El experimento consistía en mantener a los 5 sujetos despiertos a base de un gas. La habitación tenía libros, baños, agua, comida y sillas. Los 5 primeros días los sujetos no mostraban cambios. A partir del 5.º día empezaron a sufrir paranoias. El 9.º día empezaron a murmurar a los micrófonos hasta que uno de ellos comenzó a gritar durante 3 horas. Se rompieron las cuerdas vocales y cuando terminó otro empezó a gritar. Los nazis se dividen en 3 partes. La primera parte abarca los experimentos dirigidos al fallecimiento de la supervivencia militar en el eje. Los médicos de la Fuerza Aérea Alemania realizaron experimentos sobre altitudes elevadas, utilizando cámaras de baja presión para determinar la altitud máxima desde la cual la tripulación de un avión dañado podría lanzarse con paracaídas con seguridad. La segunda parte estaba dirigida al desarrollo y comprobación de productos farmacéuticos y de métodos de tratamiento para las lesiones y las enfermedades. Se sometió a los prisioneros al fosgeno y al gas mostaza para poder probar los posibles antídotos. Tercera parte. Pretendía progresar en los principios raciales e ideológicos de la visión nazi. Mengele llevó a cabo los experimentos médicos con los gemelos y gitanos. La presencia de la muerte provocó entre los soldados una serie de emociones incontroladas como el miedo. El azar o las malas decisiones condujeron al deseo o, en el mejor de los casos, provocaron heridas físicas y mentales. Estas emociones se construyeron en los campos de batalla.
donde era difícil tener un espacio visual claro, debido a las nubes de confusión y polvo que se levantaban por las explosiones y los incendios constantes. La neurosis de guerra era un concepto que provenía de la guerra civil, por el cual se buscó reportar síntomas de dolor de pecho crónico, así como fatiga, la falta de aire y las palpitaciones de corazón se rompieron emocionalmente. Cuanto a su nosología, se clasificó bajo 3 formas. Leve, era la incapacitación más común. Dramática, etapa transitoria que se producía durante las operaciones del combate inicial. Síndrome del viejo sargento, que era una forma de desgaste físico y psicológico que ocurría después del combate continuo. Estoy luchando cada vez con menos fuerzas contra mis 4 enemigos, el insomnio, las exigencias económicas de mi exmujer, una profunda preocupación por el futuro y la sensación de haber cometido graves errores en mi vida. He dicho, caso cerrado. Tiene el radio un cochinero. Pélate del cantón que este ya lo torcieron. Ey, ¿sí caben las morras ahí adentro o no? Yo digo que sí. Ey, pero si caben o no. Eva María se fue buscando el sol en la playa.